Estamos con Urpi Torrado, directora de Datum, para hablar de las últimas cifras en las cuales tanto el Congreso como la presidenta están con muy baja popularidad. Buenos días, Urpi, ¿cómo estás? Buenos días, Paola. ¿Qué tal? Bueno, mi primera pregunta es, ¿en qué, digamos, estas cifras, además de que ser bajas, qué están reflejando de los peruanos post-pandemia y, digamos, de acontecimientos políticos que ya tienen que ver con arrestos domiciliarios, con detenciones? ¿Qué es lo que están viendo ustedes, digamos, además de las cifras que son bajísimas? Bueno, lo que estamos viendo es un ciudadano mucho más negativo en general en sus expectativas, en la evaluación que hace, no solo del país y de la coyuntura, ¿no? Es decir, va mucho más allá del momento, mucho más allá de, bueno, en estos días hemos visto una nueva crisis, ¿no? Y que no solamente involucra al Ejecutivo, sino a los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, el Congreso también de alguna manera implicado. Pero cuando preguntamos por cómo ven el próximo año, vemos que la población cree que las cosas en el Perú no van a mejorar, sino que al contrario, que va a aumentar la delincuencia, que va a aumentar la crisis económica, aunque a pesar de eso hay cierta expectativa, o ni siquiera expectativa, ¿no? Sino que hay como un divorcio entre lo que pasa con la población y lo que pasa con el país, ¿no? Entonces, bueno, aunque hay negatividad hacia lo que va a pasar en el país, cuando se les pregunta a las personas por ellos, por sus familias, hay una expectativa más positiva, ¿no? Es decir, a pesar de las circunstancias, yo espero que a mí me vaya mejor el próximo año, ¿no? Entonces hay perspectiva muy negativa y no hay optimismo hacia el país y hacia lo que pueda pasar, tanto en el campo político como en el campo económico, pero a nivel personal sí hay optimismo. Una de las cosas que también se ven es los jóvenes que se han ido del país. Se han ido desde el 2021 y se siguen yendo. ¿Cómo explican a la gente que ustedes han entrevistado esta gran migración de peruanos en estos años? ¿En qué radica esa explicación de irse? No hemos preguntado directamente en esta encuesta sobre el tema, que te mentiría, pero lo que hemos recogido en algún momento, y sobre todo a nivel de Focus, es esa falta como de futuro. En realidad la migración en el Perú comienza con los años de pandemia, donde nosotros tuvimos unas restricciones mucho más fuertes que otros países, mientras que acá los universitarios todavía no iban a clases presenciales, sino todo era virtual. En otros países sí habían clases presenciales, entonces empezaron los chicos mirando afuera digamos, porque querían aprender, porque no querían estancarse, porque no querían postergar sus estudios, su carrera. Ahí empieza, y bueno, con la crisis política que se inicia con el gobierno de Castillo, pues esto ha ido en aumento. ¿Por qué? Porque ya se abrió las puertas y los que salieron empiezan a decirle a los que están acá, mira, acá hay todas estas oportunidades, aquí hay este nivel de educación, aquí hay estas posibilidades. Entonces eso, o sea, se ha convertido en una alternativa para la gente joven que dejó de ver en Perú futuro, o que ve el futuro tan negro que empieza a explorar otras posibilidades. ¿Cómo se desagrega la votación, por ejemplo, de aprobación a la presidenta? ¿Dónde está, digamos, el mayor índice que desaprueba a la presidenta, y cómo la ven los hombres y las mujeres? Bueno, la presidenta tiene una popularidad tan baja que de alguna manera es transversal hacia todos los segmentos, ¿no? O sea, aunque hay pequeñas diferencias, podemos ver digamos, eso, son pocas las diferencias, son casi de margen de error. No podríamos hablar digamos, de grandes diferencias entre un grupo y otro, o decir que, por ejemplo,
las mujeres apoyen en más medida que los hombres, ¿no? Las diferencias son muy, muy pequeñas para poder, digamos, hacer ese tipo de afirmaciones. No sé, si me preguntas cuál es la popularidad, en mujeres es 5 y en hombres es 6. O sea, esa diferencia no amerita que podamos decir hay más apoyo en un grupo ¿Y en qué, digamos, qué cosas no les gusta de la presidenta Dina Boluarte? Básicamente, y creo que lo hemos hablado contigo en tu programa, hay un tema de capacidad, de una sensación de que no está en capacidad de lograr o de afrontar los problemas que tiene el país, ¿no? Como te digo, en realidad los problemas del Perú son muchos, pero si tenemos que priorizar 2, que son las más grandes preocupaciones, tienen que ver con la situación económica y con el tema de seguridad. Entonces, hemos visto medidas que se han tomado recientemente, hay un paquete de medidas económicas, en el campo de seguridad se han aumentado las penas al robo de celulares, se ha establecido toques de queda en algunos distritos, sin embargo, o la población no ve resultados, o el gobierno no los muestra, o no lo sabe, no sabemos, pero lo concreto es que hay esta percepción de que nada estaría pasando, ¿no? De que es muy, de que el gobierno no tome medidas que puedan ser eficaces, y por eso es que tiene esta popularidad tan baja, digamos. Si lo tuviéramos que resumir de una manera, claro, el tema es mucho más complejo, ¿no? O sea, que se termina traduciendo en esta percepción de incapacidad. El 56% de peruanos cree que la delincuencia va a crecer en el 2024, es lo que usted dice, y es como, eso sí es desolador, porque ahí sí, sin seguridad no hay inversión posible, no hay una vida, digamos, una calidad de vida, y eso no lo está dando las autoridades. Efectivamente, lo que te decía al comienzo, ¿no? Ahí, digamos, es bastante triste porque normalmente en esta época del año, que es diciembre, que hay gente que recibe gratificación, y los que no reciben gratificación, de repente los emprendedores tienen una campaña navideña tan positiva que tienen de todas maneras ingresos adicionales, se acaba el año, entonces uno siempre suele mirar el año siguiente con optimismo, pero lo que estamos viendo en este caso es que el próximo año no se ve con optimismo, y en el tema de seguridad ciudadana más de la mitad del país cree que va a empeorar. El Congreso, que bueno, es inevitable, ¿no? Inevitable, no solo es un tema ya de cifras bajas, es un tema, digamos, cómo reacciona el Congreso a las cifras bajas. Y su reacción es como, ¿no? Como las frases estas de los jóvenes, ¿no? Me llega. O sea, la desconexión es tal que las cifras son como parte ya de que está puestas. ¿Por qué hay esta desafección, esta desconexión de los políticos en el Congreso ante lo que dice la gente, ante lo que dice en las 3 regiones del país? Aquí sí también no hay nada desagregado. ¿Por qué pasa ese fenómeno? El Congreso tiene una aprobación de 7%, ¿no? Entonces ya igual, es transversal, o sea, es generalizado en todos los segmentos, y tiene que ver con, digamos, si bien hay un efecto coyuntura y que de repente este Congreso es visto peor que otros, en realidad la visión negativa ya venía desde antes, ¿no? Y es que en los últimos años hay esta percepción de poder que ha ganado el Congreso, pero un poder mal utilizado, termina siendo utilizado para intereses propios, particulares, donde el ciudadano pasa a un segundo lugar cuando son los ciudadanos los que han votado y los han llevado al Congreso. Entonces, digamos, las denuncias permanentes que han habido a distintos congresistas, ¿no? de abuso de poder, también violencia de género. O sea, ha habido, ¿no? muchísimas denuncias en el plano personal, pero también en las leyes, las propuestas legislativas también obedecen a intereses muy particulares, ¿no? Entonces termina ya no solo, como te digo, con una evaluación negativa, sino que
termina la población cuestionándose para qué sirve el Congreso, cuál es su razón de ser, ¿no? Y no ha habido del lado del Congreso ninguna campaña educativa para entender cuál es la función del Congreso, es decir, que es legislar, que es distinto a hacer obras, a pesar de que el Congreso que tenemos hoy en día es hasta hace unos años era un Congreso de distrito múltiple, es decir, todo el país elegía el Congreso. Hoy día no, tenemos el Congreso es de elección de distritos múltiples, es decir, cada región elige a sus propios congresistas y se supone que cada región debería sentirse representado por su congresista, que ese congresista debería llevar la problemática de la región al Congreso, y eso es lo que la gente no ve, no siente, y los congresistas cuando regresan en esta semana de representación no conectan con la gente, no escuchan a la población. Ustedes, digamos, me imagino con las proyecciones de lo que viene el 2024, ¿cómo ven el lado económico? ¿Cómo ven, digamos, viendo lo que acaba de decir el BCR, que todo está todavía sin reinyectar el dinero que están poniendo para mover un poquito el PBI? ¿Cómo ven el 2024? ¿Cómo avisoran qué áreas van a poderse reactivar o no, dado que se espera una emergencia climática por el fenómeno del Niño? Bueno, hemos hecho también la pregunta y es más, le hemos preguntado a la población cuál es su principal temor de cara al 2004, y el principal temor de la población está asociado en primer lugar a lo que acabas de mencionar, a la situación económica. O sea, el 42% de los peruanos le teme a que la situación del próximo año empeore, y creo que va de la mano con tu pregunta, es decir, hay poca expectativa de que las cosas vayan a mejorar, al contrario, como has dicho, uno es el fenómeno del Niño, el otro, y no lo preguntamos en esta encuesta, pero sí el mes pasado, sobre inversión privada. La población no ve que el país esté promoviendo, o el gobierno esté promoviendo la inversión privada. Entonces, claro, esta expectativa de baja inversión privada, baja inversión pública, fenómeno del Niño, digamos, se traduce en digamos, percepción tan negativa que hay respecto a lo que pueda pasar y estos temores que se están desarrollando, ¿no?, en la población. Como te decía, a pesar de que la gente dice, no, yo a pesar de eso voy a salir adelante, mis ingresos van a mejorar, mi situación va a mejorar, hay intención, y los peruanos apuestan por esa resiliencia que tiene el peruano y esa capacidad de trabajo y lucha por superarse. Pero se mantiene el temor de lo que pueda pasar, sobre todo en el campo económico. Más allá de lo que pueda decir hoy día el BCR o distintos analistas, la realidad o el día a día de los hogares es que este temor vaya creciendo y la preocupación sea permanente. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Urpi Torrado, directora de Datum, para hablar. Yo siempre le pido a Urpi más allá, casi le pido bola de cristal, más o menos, de lo que se viene. Felices fiestas y bueno, que se venga un gran año para todos, esperemos, a pesar de lo que hemos conversado. Muchísimas gracias por la entrevista. A ti, Paola, gracias.